Vamos a ver acerca del propósito de la clase. Ya en un video hemos hablado sobre el desempeño precisado, que es lo que tenemos que tener cuidado para hacerlo correctamente. Y también hemos dicho en ese video el rol importante en la evaluación, tanto en el desempeño precisado como en el propósito, porque van en relación, hay una coherencia entre ambos. Entonces, ¿qué es? Es especificar un conocimiento para una determinada sesión. ¿Qué es un propósito de una sesión? Entonces es aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje en una sesión y se relaciona de manera explícita tanto en la situación a enfrentar como en la competencia, el desempeño. Pero existe una estructura, existe pasos, que es lo que vamos a ir viendo. Las preguntas que los maestros nos debemos hacer cuando vamos a formular un propósito es: ¿qué deseo lograr en mi clase? ¿Cómo verifico que he logrado lo que me propuse para la clase? ¿Para qué deseo lograr ello? ¿Qué voy a enseñar? ¿Con qué recursos voy a contar? Todas esas preguntas surgen. Entonces hacemos el propósito, ¿no? Elaboramos. Y tenemos que tener en cuenta una estructura. El verbo más el contenido nos va a dar un propósito. El verbo es en función al logro del aprendizaje del estudiante. El contenido es el conocimiento del área que ya está prevista, ¿no? Desde la unidad al contenido. Y el propósito definitivamente es el logro del aprendizaje. Ahora, tenemos que tener también cuidado en la redacción de propósito, así como tenemos cuidado en el desempeño precisado. Se redacta tomando en consideración la competencia del área, sí, el conocimiento y habilidades sobre un tema en particular. Se considera la acción, como he visto anteriormente, y el contenido. Y en ese sentido se puede utilizar verbos rectores como analizar, caracterizar, comparar, valorar, etc. Pero hay toda una taxonomía de verbos para usar en el propósito. Esta taxonomía es en base a habilidades del pensamiento, que tiene 3 grupos: el pensamiento literal, el pensamiento inferencial y el pensamiento crítico. Lo que comúnmente usamos es el pensamiento literal y el inferencial, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Para los primeros ciclos. En el literal, por ejemplo, están las habilidades de percibir, observar, discriminar, ¿no? Emparejar, secuenciar. En lo que incumbe, lo que es pensamiento inferencial es inferir, comparar, contrastar, describir, explicar, predecir, analizar, resumir, etc. Y el de crítico, bueno, es el juzgar, criticar y evaluar. Ahora, están en forma infinitiva estos verbos, pero para el momento del propósito no se usa infinitivo. Tenemos que tener en cuenta que esos verbos hay complejos y hay menos complejos. Por ejemplo, recordar, comprender son los menos complejos, y los más complejos ya es aplicar, analizar, evaluar y crear. Pero ¿cómo lo voy a redactar en el propósito? Si quiero usar el verbo recordar, comenzaré redactando con recuerda. Comprender, comprende, aplica, analiza, evalúa, crea. Entonces, retomando, la estructura es un verbo más un contenido. ¿Y cómo voy a verificar que he logrado lo que me propuse? Bueno, a través de una autoevaluación. Las niñas van a hacer su autoevaluación, la metacognición. Y nosotros, como docentes, tenemos el instrumento de evaluación. Entonces, si quiero usar o redactar un propósito con estos de acá, con estos verbos, tendría que ser recuerda, por ejemplo, recuerda los tipos de vivienda, ¿no? Multifamiliares. Puede ser también comprende el cuento, ¿no? Comprende el cuento leído en clase. Si es un verbo
de diferencia las clases de bienes que existen en nuestro ordenamiento jurídico, y hay unas recomendaciones finales. Para redactar el propósito de la clase hay que tener presente, primero, que responda a la pregunta ¿qué se espera que el estudiante logre al final de la clase? O sea, todas las actividades que haga, que desarrolle en la sesión de aprendizaje tiene que ver en relación al propósito. Si deseo, por ejemplo, que identifica las clases o identifica los tipos de familia que existen en la sociedad, entonces en las actividades durante el desarrollo de la sesión hablará sobre los tipos de familia. No puedo hablar sobre los roles que cumple cada miembro de la familia porque no habría relación con lo que quiero lograr. Aprenderían los roles de los actores o los personajes, los miembros de una familia, pero no los tipos de familia. Que ambos tienen que ver con la familia, sí, pero no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. También, otra recomendación, el propósito debe ser claro, preciso y evaluable. Debe ser específico y ajustado al tiempo disponible de trabajo. No puede ser algo que no voy a poder lograr si son 2 horas pedagógicas. Luego se va a redactar tomando en consideración que la competencia del área, el conocimiento y habilidades sean pues tomados de un tema particular y deben ser pues observables, ¿no? Evaluables, observables. Y sobre todo, los estudiantes deben conocer el propósito de la clase. Por eso al inicio de la clase ellos deben conocerlo, darles a leer con ellos, ¿no? Y ellos también van a lograr determinar, ¿no?, si exitosamente se cumplió con este propósito. Bueno, entonces eso sería todo referente a el propósito de una sesión.